La semana pasada estuvimos en San Jeronimito y fue un tiempo muy bueno. Luego me preguntan, ay Mario, muchas gracias, qué amable eres. Gracias, me ayuda mucho en mi garganta. Bueno, gracias de veras por todo lo del cumpleaños, de verdad, no sé ni qué decir. Pero bueno, estuvimos en San Jeronimito, pues mi familia y 5 hermanos, sí, ¿verdad? Eran 5, se fueron en otro auto y fue un tiempo especial. Miren, a mí cuando me dicen casi siempre en cualquier evento, ¿y cómo les fue? Yo he aprendido, o no sé por qué, a no ser tan exagerado, porque siento que luego echar así porras y puro blog, digo. Pero la verdad es que esta ocasión, para mí por lo menos, fue sumamente especial por muchas cosas, pero quizás la que más me bendijo fue cómo Dios me visitó en el cuarto del hotel. Tenía años, hermano, años que yo no tenía una vivencia como esa ocasión. Y fue en el cuarto de un hotel. Estaba yo leyendo, estudiando para predicar. Mi familia se habían salido y me estaba yo solito. Y de repente empecé a sentir la dulce presencia del Espíritu Santo. Cómo mi pecho empezó a llenarse y a llenarse y a llenarse. Y bueno, ya saben que soy bien chillón, entonces no paraba yo de llorar y llorar y llorar y llorar. Y lo único que yo le decía era: no te vayas. Por favor, no te vayas. Terminé tirado porque no me podía parar. Me sentía literalmente embriagado. Hacía muchos años que no me sentía así. Sentía como si un peso sobre mi pecho, incluso hasta dificultad para respirar. Incluso hubo un momento donde hasta me entró temor porque sentía que me iba a ahogar de la presencia sobre mí. Llegaron mis hijos y mi esposa y pues me vieron tirado y mi esposa solo me preguntó: ¿estás bien? Y yo sí, pero estaba, y yo solo sentía su amor, su amor, su amor, su amor. Y yo sé que Dios hizo cosas dentro de mí. Y algo me pasó. Y yo ahora sé que Dios no solamente lo quiere hacer conmigo, lo quiere hacer con todo aquel que quiera. Y bueno, yo comencé a compartir hace 15 días acerca de sí, Dios quiere. ¿Cuántos estuvieron hace 15 días? Y quiero continuar. De hecho, yo dije: ay Señor, quiero seguir porque me has estado hablando acerca de esto. Pero bueno, Dios también tenía su plan con los que se quedaron aquí y con los que nos fuimos. Sí, Dios quiere. Dígalo conmigo: sí, Dios quiere. Como mencioné hace 15 días, en ocasiones llegamos a decir: si Dios quiere, pues me va a ayudar, o si Dios quiere, me va a o si Dios quiere, a manera de, pues como una esperanza, como una duda quizás, como tratando de ver, ¿verdad?, si Dios tiene compasión. Y bueno, es cierto que hay cosas en donde no sabemos cuál será su voluntad, pero hay cosas en donde tenemos que tener la seguridad de que Dios sí quiere. Que no tiene que haber duda alguna en tu vida de si querrá. No, Dios sí quiere. Y una de las cosas que sí quiere y que siempre va a querer es que Él siempre quiere que mejoremos y nunca que empeoremos. Es una realidad
que yo le decía hace 15 días, por favor, convénzase de eso, tráguese eso, crea eso. Dios quiere que yo mejore siempre, nunca que empeore. Y si usted, en base a esa verdad, que Dios quiere que mejoremos siempre, usted comienza a creerlo, y entonces todo lo que te suceda va a encajar ahí, o tiene que encajar ahí. Tiene que encajar ahí. Ahora, no voy a repetir todo lo que dije porque pues, aunque tengo ganas, pero Dios quiere que mejoremos y nunca que empeoremos. Y yo mencioné algunas cosas para conectarlo con lo de ahora, que hay algunas que tomemos en cuenta algunas cosas. Lo que dije es que para poder mejorar y no empeorar, es que tenemos que tener fe y confianza en Él. Creerle que Dios sí quiere que mejores. Dilo conmigo, yo sí creo que Dios quiere que mi vida mejore. Ahora, yo sé que esto puede tomarse, malinterpretarse, pero voy a ir despacito, no me importa, porque yo sé que de aquí han surgido doctrinas como el evangelio de la prosperidad, y no va por ahí el asunto, hermanos. También yo les dije que para mejorar es necesario cooperar con Dios. Diga conmigo, cooperar con Dios. Si no cooperamos con Él, va a ser muy complicado mejorar. Es necesario cooperar con Él. Y pues eso implica obedecer instrucciones, sus leyes, sus principios, etc. Y yo mencioné también que tenemos que estar conscientes de que hay obstáculos que vamos a enfrentar para que no mejoremos. Y yo mencionaba algunos y los voy a repetir para continuar con el tema. Obstáculos que pueden venir a nuestra vida para evitar que mejoremos. Uno de ellos es la necedad. Cuando somos necios, tercos y no cooperamos, eso nos frena. ¿Sí? Los peores enemigos de nuestro progreso están ahí, la necedad. Otro es ser ofendibles. Los jarritos de Capula, decimos por ahí, ¿verdad? Corrientitos y sensibles y fácil se rompen, dicen por ahí, ¿no? Entonces tenemos que aprender a escuchar palabras, no nada más puros apapachos. ¿A quién le gustan los apapachos? A mí. Pero puros apapachos nos hacen daño, hermanos. De vez en cuando vale la pena una palabra de exhortación. Obviamente no un regaño, pero sí una palabra que diga, ¿sabes qué, Francis? Tienes que ponerte abusada, porque si tú sigues por ahí te vas a dar en la torre. Es necesario, y Dios sabe corregirnos. ¿Cuántos ya lo han vivido? Dios sabe corregirnos. Pero si nosotros nos ofendemos ante la instrucción, ante la corrección, y a veces esa corrección va a venir de tu pastor. Pues sí. Quisiéramos que enviara un ángel, ¿no? Pero a veces va a ser a través de tu pastor. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos obstáculos. También la rebeldía. La rebeldía es un obstáculo. La dureza de corazón. ¿Cuántas veces está escrito eso? ¡Ay, duros de corazón, tardos para oír, duros de servir! ¿Ha leído esas frases? Están aquí. Entonces es como diciendo Dios, no es que yo quiero que mejores, pero la dureza de tu corazón te frena. La dureza de tu corazón. Pero ahora, ¿cuántos dan gracias que Dios no se rinde a pesar de la dureza de nuestro corazón? No, te estás poniendo durito, ahorita me encargo de que cooperes más. Dios nos conoce, ¿sí? Entonces, el orgullo es otro obstáculo. La soberbia, el no reconocer que estás mal, o el tratar de cubrir tus pecados. Todo esto nos frena en nuestro avance a mejorar. Y ahí es donde quiero continuar. ¿Ya estás ahí en Hebreos capítulo 12? Versículo 1. Dice, por lo tanto, nosotros también.
Ahorita voy a explicar ese también, que está interesante. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí dice, miren, nosotros también, obviamente tenemos que ligar el contexto con todo el capítulo 11. Está hablando de que tenemos muchos testigos y se refiere a todos los héroes de la fe. Todos los hombres y mujeres que desde Adán hasta el día de hoy han muerto en Cristo y han vivido para el Señor, están observando nuestro caminar, nuestro desempeño. Dice, tenemos testigos, una nube. Yo digo un huracán arriba, ¿no? Que están viendo. ¡Ay! ¿Qué va a hacer Adriana? ¡Ay! ¿Qué va a hacer Juanita? ¿Cómo va a reaccionar Pedro? Nosotros tenemos testigos. Y yo me imagino que ellos dicen, nosotros pudimos, ustedes también van a poder. Somos de carne y hueso como ustedes. Y nuestro Dios también es tu Dios. Pero aquí nos está diciendo, para que tú mejores y avances en tu vida, necesitas hacer lo que dice este versículo: despojarte de todo peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesito 3 hombres valientes. A ver, ya vienen más de 3. Ya está. A ver, tráiganse otra silla más. Bueno, vamos a ponerlas aquí. A ver si alcanzan a ver todos. O acá arriba, no sé, porque quiero que vean. Bueno, vamos a poner, nomás son 2. Nomás ocupo 2 sillas. Aunque son 3 hombres, ocupo nomás 2 sillas. Ven tantito para acá, porque te voy a dar instrucciones. Tú vete allá con aquel. Ok, este es el señor malvado. Ellos son cristianos. Siéntense acá arriba. Ellos son cristianos y cada uno de ellos tiene sus asuntos personales. Póntela, como quien dice, su carguita, sus asuntos personales, con lo que cada uno carga. Póntela atrás. Ahora ellos están aquí ahorita descansando, pero la Biblia dice que tienen que correr la carrera, así que aviéntense la vuelta a los 2. Órale. Hey, espérate ahorita, no hagas nada, déjalos que lleguen. A ver, ay caray, sí van, corre. Ahí van los cristianos, ahí van corriendo los cristianos. Se vuelven a sentar. Súbete, suéltalo ya en el nombre de Jesús. Espérate ahí. Lo que sucede es que en su caminar, este amigo mío comienza a pecar y le añade peso a su mochila. Pero tiene que seguir corriendo la carrera. Córranle, órale. Córranle. Ay, córrele. Tienes que seguir corriendo. Tienes que seguir corriendo. Siéntate, mijito. Siéntate, mijito. Hace destrozos por querer llegar.
Como este cuate es medio necio. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante. No, siéntate. Qué buenos actores tenemos ahora. Miren, fíjense. Solo véanle las caras a los pobres. Obviamente están cansados ambos. Pero ¿quién creen que está más cansado? Lo que acabamos de leer aquí, para correr tenemos que despojarnos. Pero muchos de nosotros, en lugar de despojarnos del peso, le vamos añadiendo. Y no estoy hablando de preocupaciones y angustias, estoy hablando de pecado. Porque luego dice aquí el pecado que nos asedia. Aquel se estaba portando más o menos santificado, pero este cristianito estaba teniendo todavía mayor resistencia, no solo con el peso que ya tiene, sino hay alguien que está intentando realmente tirarte. Ahora, esto es lo que nos sucede si nosotros no sabemos manejar el pecado adecuadamente. Porque todos los presentes, y me incluyo, somos tentados. No hay uno solo aquí que no sea tentado. Pero la tentación por sí misma no es pecado. Jesucristo fue tentado. La diferencia estará en quién cae, quién accede y quién no. Porque quien accede lo que hace es añadirle peso. Y este amigo sí se esforzó un montón, pero si continuamos haciendo la dinámica, va a llegar el momento en donde, de hecho ya la distancia era bastante interesante cuando le ganaba a él. Pero va el momento en donde él dice: yo ya no puedo caminar, yo ya no puedo correr. Y entonces viene desánimo y quizás rendición equivocada. Escúcheme bien. Algunos de nosotros que experimentamos desánimo no es tanto por los problemas. Obviamente los problemas nos pueden desanimar. Es muchas veces ese desánimo por la reacción pecaminosa ante los problemas. Comenzamos a tener problemas. La vida está llena de problemas. Ese no es el punto. El punto es qué hago con los problemas. Y si comienzo a reaccionar pecaminosamente, los problemas de todas maneras siguen, pero le estoy añadiendo a mi carga más peso. Y entonces ya no quiero venir a la iglesia. Ya no quiero leer la Biblia. Ya no quiero participar. Y culpamos. Es que si los hermanos lo hicieran de otra manera, es que si la reunión, es que si el pastor, es que si la iglesia. Pero realmente no son los que tú estás culpando, los que están cargando y provocando el desánimo. Es tu reacción pecaminosa. Reacción pecaminosa como cuál, como comenzar a juzgar, comenzar a amargarte, a no querer perdonar, a comenzar a guardar resentimiento. Y todo eso es pecado, y le comienzas a añadir a tu costal, y obviamente no quieres correr la carrera. ¿Qué tienen que hacer? Despojarse de todo peso. Y de eso se trata hoy. Porque ¿sabes qué? Dios quiere que avancemos.
Pero Dios mismo sabe, hermanos amados, que si traemos pecado no resuelto, no vamos a llegar o vamos a tardar más. Y lo que Dios quiere es precisamente eso. Despójate de eso. Gracias, varones. Ahora, vamos a analizar algunas cosas acerca del pecado, porque esto es tan importante. A lo mejor tú dices, yo ya sé. Mira, aunque sepas, necesitamos volver a meditar en cosas que a veces creemos que ya sabemos. Porque el hecho que ya sepamos no significa que ya somos infalibles. No importa si tienes 50 años de cristiano y si eres pastor como yo, aún así, yo todavía soy débil como usted. Y tengo que estar consciente de estas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, que el pecado es destructivo, nocivo, corrosivo y letal. Cada una de esas palabras son importantes. Es destructivo. El pecado nos destruye. Es nocivo, te daña. Pero lo interesante del pecado, que es como cualquier otra cosa nociva, que hay cosas que dañan lentamente. Y que como es lento y de momento no siento nada, pienso que no hay problema. Si hablamos, por ejemplo, del cigarro, todo el mundo aquí sabe que el cigarro no es bueno para la salud. Todo el mundo lo sabe. Pero si tú te fumas un cigarro, te vas a relajar. Y no vas a saber o no estás consciente el daño que le estás provocando a tus pulmones, porque tú no los ves. Y tú aparentemente te sientes bien o te sientes normal. Terminas de fumar tu cigarrito y sigues con tu vida. Pasan 2 horas y se me antoja otro. Y entre más fumas, usted y yo sabemos esto, yo lo sé, el daño en tus pulmones es mayor. Pero llega el momento en donde ya nos vale gorro. Y aunque la cajetilla tenga una foto ahí de una mujer o de un hombre lleno de cáncer o de un niño muerto o de lo que sea, ya no reaccionamos a esas cosas. Porque es nocivo, destructivo, corrosivo. La corrosión, por ejemplo, yo no sé si les platiqué aquí o donde, ya no sé, pero si no se lo vuelvo a contar. Cuando el pastor Isaac me regaló el costal de sal, ¿sí lo platiqué aquí? Sí, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto de la corrosión. ¿Cómo yo dejé? Bueno, tú estuviste, no, tú no estabas, estaba otro hermano que me ayudaron a arreglar, porque yo dejé la sal justo al lado de la bomba del agua. Error gravísimo. Porque la sal se empezó a desbaratar y se chupaba en la tierra que no tenía concreto. Mi hermano me hizo favor de poner el concreto, pero no había, era tierra, supuesto jardín. Estaba horrible. Entonces toda la sal se chupaba y llegaba a los tubos de cobre y los fue corroyendo, poco a poco. Hasta que un día de repente yo empecé a tener problemas de fugas de agua por todos lados. Pero eso no sucedió en un día, hermanos, ni en 2 ni en 3. Fueron meses, quizás hasta años, y yo no me daba cuenta. Pues así sucede con el pecado. Tú empiezas a mentir y aparentemente no pasa nada, y luego ya se te hace fácil volver a mentir, y luego otra mentira, y luego ya te cachan y para tapar esa mentira mientes más, y llega el momento en donde ya te crees tus mentiras y tu vida se convierte en una mentira. Ves pornografía y ves algo y tú dices, ¡ay! Y sientes feo tantito, al rato se te olvida y al rato otra vez la tentación, vuelves a ver y vuelves a ver y vuelves, y llega el momento donde tú estás atrapado. Pero eso no sucede en un día. Es corrosivo.
Fíjate cómo dice el Salmo 32. Ve conmigo al Salmo 32. Salmo 32. Dios sí quiere que yo mejore, pero es necesario que nos despojemos de todo peso, porque será mucho más difícil para nosotros, como el ejemplo. Ahorita para que se recupere Jacob, ya se recuperó. Ya está en el Salmo 32. Dice el versículo 3. Bueno, desde el 1 vamos a leer. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese, está hablando de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí habla de cómo fue ese proceso de ser un hombre próspero. Está hablando David. Y esto seguramente se refiere a cuando pecó con Betsabé, siendo un rey tan poderoso, tan exitoso, se descuidó, se deslizó y pecó, pero en lugar de arrepentirse, le agregó más pecado, que es lo que solemos hacer. Le añadió más pecado. Y más, y más, y más, hasta que se cree que pasó como un año. Imagínense. Hasta que Dios envió a su mensajero. Pero aquí está narrando lo que él realmente estaba experimentando. Yo me imagino que él fingía que todo estaba bien, pero por dentro él se estaba secando. Mucho del desánimo, repito, no es por las circunstancias, es por nuestro pecado guardado. El pecado guardado. Entonces tenemos que recordar que el pecado es destructivo. La segunda cosa que tenemos que recordar es que el pecado, para podernos despojar de él, debe ser identificado. Diga conmigo, identificado. Porque a lo mejor usted y yo digo, no, pues sí, yo. Pero si no lo identifico, tengo que ser muy valiente. Porque obviamente hay de pecados a pecados. Hay algunos pecados que no dan tanta vergüenza. Sí, sí soy medio mentiroso. Y le digo medio, por no decir que mentiroso y medio, ¿no? Soy medio mentiroso. A lo mejor te da, pero decir, sí, soy infiel. Eso no está tan fácil. Entonces tiene que ser uno valiente. Tiene que ser, porque si no somos valientes, no pasa nada. Tiene que ser identificado, fíjate. Ahora, ¿cómo se identifica el pecado? Dios en su misericordia, porque es Dios en su misericordia que no te quiere que te quedes estancado. Él envía primeramente su espíritu. Cuando uno comete pecado, el primero que te redarguye es el Espíritu Santo. Es el que te dice: hey, eso no está bien. Para, frena, cambia. Y uno puede escuchar esa voz y obedecerla, o puedes escuchar esa voz e ignorarla. Cualquiera de las dos. Pero en su fidelidad el Espíritu Santo te vuelve a decir: hey, deja de hacer eso. Y lo mismo, puedes obedecer o puedes ignorar. Y si tú sigues ignorando esa voz, Dios en su misericordia usa su palabra. Y tal parece que escuchas una predicación y uno llega a decir: como si me estuviera hablando a mí. No, no es como si estuviera, te está hablando a ti. Ay, parece como que no, es que te está hablando a ti.
Y eso es en su misericordia. O lees la Biblia y de repente lees y comienzas a leer y comienza a describir tu condición. Es Dios en su misericordia que está señalando el peso que traes, pero no te lo vas a quitar hasta que no lo identificas. Escúchame bien, hasta que no lo llamas por su nombre. Sí, soy un fornicario. Qué feo se escucha, pero esa es la realidad. Soy un estafador. O sea, porque decir, pues sí, he estado cometiendo algunos errores. No, pues échale cremita para que se suavice, ¿no? La Biblia aquí a la borrachera le llama pecado, pero en algunos lugares, para no decir en dónde, le llaman enfermedad. Qué fácil, ¿no? Es que soy enfermo. Y aquí dice que eres pecador. Tenemos que llamarlo por su nombre. Tenemos que identificarlo. Eso es agarrar el toro por los cuernos. Entonces Dios usa su palabra. Ahora, sí, por ejemplo, mira, lee conmigo Colosenses 3. Colosenses 3. Dios quiere que mejoremos, pero necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Colosenses 3, ¿ya estás ahí? Vamos a leer el versículo 5. Fíjate lo que dice la escritura. O sea, Dios usa la escritura. Dice 3:5 Colosenses: haz morir pues lo terrenal en ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, aquí los llama por su nombre. Aquí no dice, pues si alguno comete algunos errorcillos por ahí en su vida. Los llama por su nombre: malos deseos, avaricia. Y además dice, y eso es idolatría. Y cuando ni siquiera por la palabra entendemos, entonces Dios puede en su misericordia enviar un mensajero. Eso ya es más raro, pero aún así llega a suceder. Porque lo más común es su espíritu y la palabra. Y insiste y insiste hasta que uno reacciona. Pero por ejemplo con David el rey, con el pecado que mencionamos, que es el más conocido, hasta que no envió a Natán. Y Natán fue, yo imagino qué misión la de Natán. Luego dice, yo quiero ser profeta. Digo, no sabes lo que estás pidiendo. Yo me imagino, porque David no era cualquier personita. O sea, no era el barrendero de la esquina, era el rey. Y tenía autoridad. Y además Natán sabía lo que le había hecho a Urías, su guerrero. Entonces yo digo, yo le voy a decir, no. Y la encomienda era decirle las cosas como van. Y sabemos la historia, le cuenta por ahí una historia media parabolesca, ¿verdad? Y el otro se indigna, pero de ahí me lo agarra: ese hombre eres tú. Porque Dios es bueno, hermano. O sea, si Dios está sacando a la luz tu pecado, no es porque te odia, no, es porque te ama. Si Dios está descubriendo el asunto de alguna manera, no es porque la trae contra ti, no, es porque te quiere librar, te está sacando del pozo. Y obviamente no vas a sentir bonito, pero es su misericordia. Es su misericordia. Porque Él quiere que mejores, pero Él sabe que no vas a mejorar si tú no te despojas de tu pecado. Porque es como grilletes. Yo aquí puse una mochila, o sea, es peso, es entre más peso, menos vas a poder. Ahora, hermanos, aquí Dios me quebró cuando leía yo sobre la avaricia. Primera de Corintios dice, versículo 6: ¿no saben que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Primera de Corintios 6, 9 y 10.
Los ladrones. Los ladrones. ¿Sabes? Jesús en una ocasión llamó ladrones al pueblo de Israel. ¿En qué ocasión? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 10. Lee conmigo Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Perdón, es el 11. Marcos capítulo 11. ¿Ya llegó? Marcos capítulo 11. Vamos a leer. Yo estoy en Mateo, con razón no me concuerda. Espéreme. Es Marcos. Ya. Marcos capítulo 11, vamos a leer el versículo 15. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba. Diga conmigo, les enseñaba. Esto es interesante, muy interesante. Dice: les enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Les enseñaba, porque aquí lo que leemos es que él entró al templo y echó fuera a los que vendían y compraban. Escúcheme bien, es decir, a los que hacían negocios. Y el Espíritu Santo capturó mi atención ahí, porque el Espíritu Santo me dijo: hay cosas que son negociables, pero hay cosas que nunca debes negociar. Y entre esas cosas está el pecado. Con el pecado nunca debes negociar. Tienes que establecer en tu vida qué cosas no son negociables. Hace rato vimos que va a haber reuniones el 25 y el 31. ¿Y sabes por qué va a haber reuniones? Porque es domingo. Y a mí me vale si te desvelas, si tomaste más ponche de la cuenta, si están tus primos de Monterrey, si te vino a visitar la suegra con el perro. No es negociable el día del Señor. No es negociable el día del Señor. No es negociable el día del Señor. Porque está en los mismos mandamientos. El no robarás, el no matarás. En esa misma lista está: santificarás un día. Es la misma lista. ¿Y por qué pensamos que no debo matar, pero sí puedo negociar el día del Señor? Aquí cuando él decía no consentía, hay cosas que no son negociables, hermanos. Tú puedes decir: qué religioso. Para eso sí somos religiosos. Pues es lo mismo que pudieron haber dicho de Sadrach, Mesach y Abednego. Ay, no te pasa nada, Dios sabe que amas a Dios en tu corazón. Digo, pues póstrate tantito nada más, a fin que delante del Señor tú lo amas a Él. Y pues total, ¿verdad? Pues para que no te maten. Hay cosas que no son negociables. Escúcheme bien. En nombre de no ser religiosos hemos diluido
nuestro compromiso con Dios. Y yo sé que los tiempos que vienen requiere de que volvamos a abrazar la radicalidad. Radicalidad. Ser radicales hoy se ve como ser religioso. Y como no quiero ser religioso, entonces soy blando, diluyo, negocio, a fin que Dios es bueno. Pero cada vez tenemos que ir determinando en nuestra vida qué cosas no son negocios. Obviamente esto yo no lo puedo imponer, yo solo lo enseño. Por eso le hice que repitiera: les enseñaba. Mi trabajo solo es enseñar. La decisión y la responsabilidad ahora le toca a usted. Porque si Dios llega a decir algo, ya no va a decir: a mí nadie me dijo, hoy yo te estoy diciendo. Y si yo no te digo, entonces al que le va a reclamar es a mí. Tenemos que aprender estas cosas, hermanos. ¿Alguien aquí ha visto la película Carros de Fuego? ¿Quién la ha visto? Quiero ver manos. ¿Quién la? Bien poquitos. Ya sabe lo que va a hacer en la tarde. Se compra sus palomitas. Es más, usted hace las palomitas. Busque Carros de Fuego en el internet y échese esta película. Porque esta película habla precisamente de un hombre radical, un atleta. Estamos hablando de un atleta en los Juegos Olímpicos. Y cuando le dieron su calendario de sus competencias y él vio que uno de esos días le tocaba competir el domingo, él dijo: ese día yo no compito porque yo soy cristiano y ese es el día del Señor. ¿Quién hoy hace eso? Todos diríamos: no seas religioso, son las Olimpiadas. Digo, estás en Seúl o yo no sé en dónde. Ni modo que Dios no entienda. Y no compitió. Corriendo todo el riesgo de que lo despidieran. Y él dijo: si me permiten, puedo competir otro día, aún en otra marca, con otra prueba. Él era, me parece, no recuerdo bien, pero por eso vea la película. Creo que él era especialista en los 100 metros, pero ¿cómo se llama? Cuando son los 400, él no estaba preparado para eso, pero él dijo: si es necesario yo compito en eso. Ahora, obviamente él no estaba preparado para eso, pero él negoció lo correcto. Él negoció lo correcto. Le dijeron: vale, pues sabían que iba a perder. ¿Sabes que ganó? Porque Dios honra a los que lo honran. Hoy en día eso se ha diluido. Se ha diluido. Y aquí vemos, hermanos, ahora, ¿por qué había negociantes en el templo? Palomas. Hace mención de esto, los cambistas. Porque obviamente estaban en el templo. Vamos a remontarnos a la historia. O sea, el templo era donde se sacrificaban y la gente venía de muchos lados a Jerusalén a sacrificar, a llevar sus ofrendas al Señor. Entonces imagínate gente que venía viajando 2, 3 meses, porque pues no había ni tren ni nada, era caminando, camello, yo qué sé, eran días, meses caminando para ofrecer al Señor. Pues los interesantes: mira, no tienes que cargar con tus pichones desde allá, aquí yo te los vendo, hermanos, hacemos negocios. Y mira, tú le puedes ofrecer al Señor este pichón, está santificado. Oye, pues sí es cierto, pues ya más fácil. ¿Cuánto me lo das, hermano? Pues aquí no, bájamele, hermano. Mira, la postura, pues estamos ayudando al pueblo a que ofrezca sus sacrificios. Digo, es para el bien del pueblo. Pues es una idea santa. Ajá. Pero Jesús dice: no, ¿qué no han leído
que mi casa será llamada casa de oración. O sea, el objetivo no es negociar aquí cosas. El objetivo aquí es venir y rendirte delante del Señor, porque se puede desvirtuar. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahí dije, ay Señor, y el Espíritu Santo me habló. Me dice, hoy en día también pueden hacer de esta iglesia, de esta casa de oración, una cueva de ladrones. Yo dije, Señor, pero ahí no vendemos nada. Bueno, lo de Coffee Day, pero pues. Me dijo, no, no es por eso. Ustedes convierten este lugar, me dijo el Señor, en una casa de ladrones cuando dejan de diezmar. Porque escrito está, me han robado a mí en sus diezmos y en sus ofrendas. Me quedé helado como usted ahorita. Así me quedé, yo dije, no lo había visto así. Hermanos, yo he sido tentado en más de una ocasión en dejar de diezmar. He sido tentado. Soy casi 100% fiel, podría decir. Pero he sido tentado cuando por alguna razón no me alcanza. Cuando por alguna razón no recibo completo lo que tengo que recibir. Cuando por alguna razón aumentan los gastos. Y yo empiezo a luchar, como estoy seguro que usted también. Yo no soy inmune a esto, hermanos. Igualito que usted. Y estoy, ay, saco mis cuentas y pienso, no me va a alcanzar. ¿Y si me lo presto? La risa de testimonio, ¿eh? Luego te lo repongo, Señor. Pero luego resulta que se me olvida reponérselo, ¿no? Y yo he tenido que aprender a no negociar el diezmo, porque hay cosas que no se deben negociar. Yo sé que estoy hablando de cosas duras, pero es que no podremos avanzar si no nos despojamos de estas cosas. Y entonces yo he tomado la decisión ya tiempo atrás, decir, antes de sacar mis cuentas, porque ya me di cuenta que ese era mi error. Primero hacía cuentas y luego contaba. Entonces ahora ya dije, no. Antes de hacer cuentas, aparto el diezmo y lo pongo en un lugar donde no lo puedo agarrar. Y ahora sí, hago cuentas. Y ahora sí, me trueno los dedos, me pongo a llorar, grito de alegría, me pongo a orar o lo que quieras. Pero ya no soy ladrón. Ya no soy ladrón. Entonces, no por hacer negocios y vender cositas aquí, no. Dios me lo decía. Y él me decía, si tú no enseñas esto, le dije, Señor, no. Por eso les dije, yo no sé si me van a amar. Dice, si tú no enseñas esto, el culpable eres tú. Dije, no, yo no quiero cargar con esa culpa. Porque si yo soy honesto con usted, mi hermano, un alto porcentaje de los presentes no diezma. Y usted que me conoce, yo no soy dado de estar con este asunto. Pero ahora sé que si queremos avanzar como sé que Dios quiere, tenemos que romper este asunto.
Y tiene que ser una decisión no negociable. Decir, yo no sé cómo voy a hacer, pero esto es del Señor. Punto. No negociable. No lo voy a ni siquiera. Es como el divorcio, hermanos. Eso tampoco es negociable. Yo hice un pacto con esta mujer y obviamente me ha pasado y hemos hablado, pero ya un día dijimos, nunca más vamos a hablar de esto. Porque obviamente hemos tenido tiempos muy complicados. Por eso le digo, usted tiene que establecer en su vida qué cosas no son negociables. Ya dijimos, no, esto nunca más, lo vamos a sacar de nuestro diccionario. Nunca más de mi boca va a salir, me voy a divorciar, o me quiero divorciar, o sería bueno divorciarnos. Jamás. Porque eso no es negociable. Ni siquiera lo debo pensar. Y el diezmo es igual. Ni siquiera lo debo pensar. Por eso le digo, si quiere agarrar mi tip, es como me ha funcionado. Antes de hacer cuentas, pum, pum, pum. Ya, ahora sí, échame los recibos, échame lo que sea y veo qué hacemos. Porque no quiero ser ni idólatra, porque dice aquí que la avaricia es idolatría. Tampoco quiero ser ladrones, ni quiero que esto sea una cueva de ladrones. Queremos que esto sea casa de oración. Pero orar robándole a Dios es una incongruencia. Porque orar con dar crea un equilibrio hermosísimo. Hermosísimo, hermanos. Y yo me acuerdo cuando yo aprendí a diezmar, porque obviamente uno tiene que aprender a hacerlo. Yo recuerdo cuando leía la Biblia ahí en Malaquías, donde dice que entregues todos los diezmos, y me llamó, yo sé que fue el Espíritu Santo, me llamó la atención la palabra plural, diezmos. No dice trae todo tu diezmo al alfolí, dice tus diezmos. Entonces yo dije, ¿por qué habla en plural? Yo en ese entonces ni era pastor ni nada, yo tenía mi negocio. Y cuando Dios habló eso, ahora estoy compartiendo solo mi testimonio, ¿ok? Si Dios te habla, ya está. Pero cuando yo dije, no, aquí, y hablé con mi socia y le dije, oye, ¿por qué crees que dice diezmos, no diezmo? Y se quedó pensando, porque yo en ese entonces solo diezmaba lo que era mi propio salario y podía decir que estaba bien. Tenía mi negocio y lo que hacía era pago proveedores, pago empleados, me pago yo mi salario y de eso que me pago, yo doy mi diezmo. Pero entonces yo le dije a ella, le digo, ¿estarías dispuesta a diezmar de todo antes de pagar? Le dije, solo es una propuesta. Me dijo, sí. Y esa ocasión hicimos el cambio. Y antes, igual como lo hago ahora, antes de pagar proveedores, antes de pagar empleados, antes de pagar la luz y el agua y todo, y ahora sí, con lo que nos queda, porque eso fue lo que yo sentí que Dios me estaba hablando. Es solo mi testimonio. Y así tuve el negocio por años. Y yo solo te quiero decir que ni fui más pobre y que pude seguir y prosperar. Tiene uno que aprender. Por último, estoy hablando que el pecado es destructivo. Segundo, que el pecado debe ser identificado. Y Dios usa el Espíritu, su palabra, el predicador. Pero también debe ser confesado. No solo identificado, debe ser confesado. Y ahí en Proverbios capítulo 28, léalo conmigo, capítulo 28 de Proverbios. Versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará.
el que encubre sus pecados. Ahora, me llama la atención otra vez la palabra plural. No dice su pecado, dice sus pecados no prosperaron. O sea, encubrirlos, no. Pero luego dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, en el sentido de que vas a quitarte el peso que te asedia y vas a poder crecer, llegar, avanzar a lo que Dios quiere realmente. Ahora, no se espante. No crea que los voy a pasar aquí a decir, a ver, ¿cuáles son tus pecados, Jacob? Eso no, porque no se trata de avergonzar a nadie. Aunque yo he sabido, porque he leído, de cuando hay un avivamiento, cuando la presencia de Dios desciende, la gente solita grita sus pecados por la convicción que sienten del Espíritu, ni siquiera del predicador. Es el Espíritu Santo que te hace ver la condición de tu corazón y la pureza de su presencia. Y esto concuerda totalmente con lo que vemos en la Biblia. Vemos a un Isaías. En el año que murió el rey, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y vio a los querubines. Pero luego él dice, ay de mí que soy pecador, que tiene labios inmundos. Pero no solo yo, habito en medio de un pueblo que también tiene esta condición. Ay de mí que soy pecador. La convicción vino a su corazón, no por un regaño, por el Espíritu Santo. Y esa ha sido mi oración. Dije, Señor, sé tú, porque yo no estoy regañando, yo solo estoy diciendo lo que sé que tenemos que hacer para despojarnos de todo peso. Hermanos, ya quiero terminar. Dios no solamente no ha terminado con nosotros, de verdad que Él nos quiere hacer avanzar más de lo que estamos conscientes. Cuando Él dice, esta casa es casa de oración para todas las naciones, eso es una realidad. Pero si nosotros no nos despojamos de todo peso, simplemente regresando al diezmo, si seguimos en la misma situación, no diezmando, o diezmando a medias, o a veces sí y a veces no, no estamos cooperando con Dios. O sea, mi responsabilidad aquí está, lo demás le toca a Él. Y el Señor va a obrar cuando nosotros entregamos nuestros 2 panes, 2 peces y 5 panes. Nada más. Ayúdenme a mover este mueble. Allá los de sonido, pónganme la instrumental de Yeshua. Búsquenla en internet. Usted no me va a confesar a mí nada, a menos, escúcheme bien, a menos que Dios te diga. Porque a veces ha sido necesario incluso eso. Yo he tenido en más de una ocasión que hablar directamente con mi pastor y decirle, pastor, he estado sufriendo esto y esto y esto, y he estado teniendo estas luchas y he caído en estas cosas, pero lo he hecho porque el Espíritu Santo me ha dicho. Entonces,
Pero lo que sí quiero dar la oportunidad es a que nos pongamos a cuentas con Él. Que si usted quiere tomar esa decisión de ser fiel al Señor en esas áreas donde usted sabe que está fallando, se lo diga a Él. Y que podamos dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda como ese paso de estoy en serio. Estoy en serio. Hace mucho tiempo, bueno, desde la pandemia ya no pasamos los botes. Y yo decidí ya no volverlo a hacer, porque ahorita ya podríamos volverlo a hacer. Porque creo que tiene mucho más significado pararte de tu lugar e ir y depositar, que pasar y hacerte el disimuladito para que no digan, pues no. Tiene que haber una convicción del Espíritu Santo. Pero también, no solamente es diezmos, hermanos. Está la parte sexual, la parte social. Dios me mostraba que hay más de uno aquí que sigue peleado con algún hermano aquí y no han resuelto el asunto. Espeso. No hay paz. No hay paz. Todos somos seres asexuados, tenemos sexualidad. ¿Cómo resuelves tu sexualidad? Y yo pedí que quitaran esto, porque si usted de verdad quiere quitarse el peso, usted venga aquí, usted lo va a tratar con Dios. Y mire, yo sé que es más cómodo estar allá, pero el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y que tú dices, Señor, yo sí me quiero quitar el peso y quiero confesar. Dios a mí me redarguyó primero que a usted, y yo le supliqué gracia, y es lo que quiero que usted quiera hacer conmigo. Gracia por un área específica en mi vida donde yo necesito gracia para no caer en esa tentación. Porque yo he estado en la rayita, hermanos, y a mí me da mucho miedo. En la rayita, sí, más de lo que usted se imagina. Y dice, Señor, no me dejes caer. Así que yo ya no quiero alargar esto. Si usted quiere venir conmigo, sálgase de su lugar y vamos a pedir al Señor y vamos a ponernos a cuentas. Y ahorita, si usted quiere, de una vez ponga su ofrenda y su diezmo ahí. Yo ya no voy a decirlo más, creo que fue suficiente. Yo tengo aquí ya lo mío. Ponlo acá. Oh, Señor. Esto no es para condenación, esto es para libertad. Y Dios nos quiere libres. Pero solo usted y Él saben con qué han estado batallando. Y ahí yo te animo. Ponte a cuentas con tu Dios. La palabra dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ambas cosas. No solo te va a perdonar, te va a limpiar. Y el Señor me decía claramente, es tiempo de limpiar la casa, es tiempo de limpiar la casa, es tiempo de limpiar la casa. No avanzarán si no limpian la casa.
Es tiempo de limpiar la casa. Señor, si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos si tú quieres. Derrama tu corazón delante del Señor. La diferencia entre Saúl y David ya sabemos cuál es. Es que David se arrepintió. David escribió ese salmo de arrepentimiento. Saúl mantuvo la dureza de su corazón. Pero David dijo: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué no le dices lo mismo? Dile: borra mis rebeliones, Señor. Tú sabes en lo que he andado, tú sabes lo que he pensado, tú sabes lo que he hablado, tú sabes a quién he juzgado, tú sabes con quién me he amargado, tú sabes a quién no he perdonado. Tú sabes, Señor, que yo he murmurado. Y la murmuración para ti es tan grave. El salmista continuó diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué no le dices lo mismo? Dile: Señor, lávame más y más de mi maldad. Lávame. Quiero ser limpio, quiero tener mi conciencia tranquila, quiero realmente poderte mirar a los ojos, quiero realmente avanzar, no quiero tener ningún lastre, ninguna carga innecesaria. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, dice el salmista. Dile lo mismo, dile: Señor, yo reconozco. Yo sé que el hecho que hayas pasado al frente es una manera de reconocer tus rebeliones y tus pecados. Dice el salmista: yo contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, yo lo he hecho también. Cuando estoy solo, cuando creo que nadie me ve, yo he permitido pensamientos nada correctos que yo sé que si salieran a la luz me darían mucha vergüenza. Pero tú eres bueno y tú no me quieres dejar así. Y yo prefiero pasar esta vergüenza momentánea de estar aquí, humillándome delante de ti. Pero lo que quiero es despojarme del peso. Yo pido gracia para mí y para mis hermanos que también lo necesitan. Yo soy uno de ellos, como dijo Isaías: yo mismo habito en un pueblo igual a mí. Yo no soy mejor que nadie, Señor. Tú sabes que muchas veces aún yo te he dicho: Señor, quítame ya mejor de ser pastor, porque yo siento que no puedo. Y no es tanto por la carga de trabajo, es porque mi vida tiene muchas incongruencias que no quiero tener. No quiero ser incongruente. No quiero ser incongruente. Pero yo no puedo solo. Yo te necesito. Y yo te doy gracias porque tú no estás enojado conmigo. Tú sabes que soy polvo. Lo único que me pides es esto: arrepentimiento, confesión, reconocimiento y apartarme. El salmista dice: purifícame y seré limpio. Dile lo mismo, dile: Señor, purifícame y yo seré limpio. Tu sangre me purifique.
Purifícame y yo seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Díselo, lávame, Señor, con tu sangre. Hazme oír gozo y alegría. Sí, Señor, quiero estar alegre. No porque tengo dinero, no porque me va bien. No, quiero estar alegre porque estoy en paz contigo. Porque estoy en paz contigo. Dice luego el salmista: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Díselo también: esconde tu rostro de mis pecados. No mires mi pecado, Señor. Mira la sangre de Jesús en mí. Mírame y borra mis maldades. El salmista sigue diciendo: crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. Díselo: Señor, dame un corazón limpio. Yo pido eso, Señor, para mí, para esta iglesia. Dame un corazón limpio, un corazón que ame la pureza, un corazón que te agrade, un corazón puro, un corazón que está dispuesto. Crea en mí un corazón limpio. Díselo. Díselo, Él quiere escucharte a ti. Y dice el salmista: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Díselo: Señor, renueva un espíritu recto. Renueva un espíritu recto. Renueva un espíritu recto. No basta con mi propio esfuerzo humano. Yo necesito un espíritu recto dentro de mí. Porque yo me canso, yo en mis fuerzas yo no puedo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego dice el salmista: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sabes, el Señor no quiere quitar su espíritu de nosotros. Él es lo que menos quiere. Él no quiere eso en lo absoluto. Él quiere más bien que seamos llenos. Pero para poder ser llenos tenemos que vaciarnos. Él no va a quitar su espíritu. Él quiere llenarte de su espíritu. Pero es necesario que te vacíes, que desocupes tu recipiente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Señor, los que estamos aquí, aún mis hermanos que se han postrado, no es porque somos mejor o más espirituales, es simplemente porque es un anhelo del corazón tener un espíritu recto delante de ti. Pero yo sé que mis hermanos que lo piden serán escuchados. Serán escuchados. Y no nos levantaremos igual. Porque si estoy orando es porque estoy confiando que tú vas a responder. Porque si estoy pidiendo es porque confío en tu bondad, no en la mía. Yo no tengo bondad. Si estoy aquí es porque creo que eres poderoso para hacer que estemos de pie y para que nosotros logremos lo que tú soñaste. Porque tú quieres que mejoremos, nunca que empeoremos. Y la limpieza y la pureza es necesaria. Porque así podremos tener una libertad diferente, una conciencia tranquila y esa paz que tanto queremos tener. Señor,
Solo tú sabes, yo no conozco las luchas de mis hermanos, pero tú sí. No queremos tener solo un evento nada más, queremos cambios. Y no habrá cambios sin arrepentimiento. Dinos qué cosas tenemos que quitar, cambiar, deshacernos, qué decisiones tenemos que tomar, qué cosas ya no vamos a negociar nunca. No lo voy a imponer a nadie, porque son cosas personales. Oh Dios, oh Dios. Tú eres bueno y tú eres perdonador. Tu palabra dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Gracias por borrar mis rebeliones. Dile: gracias por borrar mis rebeliones. Gracias, amado.